Pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos, Señor, para que podamos entender todo el panorama profético, todo el proyecto que tú tienes para esta humanidad, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos memoria, danos la capacidad de retener, de poder tener presente, Señor, los tiempos en los que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde se van a cumplir profecías que durante siglos han estado ahí esperando su momento, y pedimos en el nombre de Jesús que hoy sea un estudio de bendición para todos los que vamos a estar aquí reunidos y para todos los que después volverán a escuchar o a ver este mensaje, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, mi propuesta primeramente es que sería buenísimo y tremendamente necesario que ustedes tomaran nota de lo que yo voy a estar explicando. Porque yo he estado 43 años, acabo de sacar la cuenta hace un instante, 43 años estudiando este tema. Y si usted es capaz de retener todo en una hora o tres cuartos de hora o el tiempo que estemos aquí, la verdad es que es para levantarle a usted un monumento. Por lo tanto, mi consejo es que tomen nota, porque lo que no entra aquí, en la cabeza, entra en una libreta, que para eso se inventaron. Así es que esto en primer lugar. En segundo lugar, quiero disculparme porque esta clase que yo voy a dar hoy, ahora era para haberla dado el día miércoles, pero no pude hacerlo por circunstancias que todos ustedes conocen. Yo me sentí muy enfermo, muy mal, y no tenía fuerzas ningunas. Y entonces el Señor me paró durante 2 días y fue un tiempo extraordinario que pude pasar con el Señor, y ahora pues me encuentro mucho mejor, gracias al Señor. El tema que vamos a tocar en esta tarde tiene que ver con la lección 14 y 15 de este manual titulado ¿Quién es Jesucristo?, que ustedes han estado dando en el grupo número 1, 2 y 3 de la Iglesia Virtual. Este curso de discipulado es muy bonito, es muy interesante, pero cuando llegamos, ya digo, a la lección número 14, que se titula El futuro, y a la lección número 15, que se titula Más sobre el futuro, tenemos que dar una serie de explicaciones porque nosotros no estamos 100% de acuerdo con lo que el autor de este curso de discipulado ha escrito aquí. Creemos que hay mucho más. Creemos que ustedes necesitan escuchar otra explicación. Entonces, ese es el motivo por el que me animo a dar esta clase, que tiene que ver con el discipulado de nuestro ministerio Centro Evangélico Vida Nueva, pero que cuando ustedes la estudian directamente del manual, pues resulta que no es realmente así. Por lo menos desde nuestro punto de vista, no creemos en algunas de las explicaciones que da el autor de este curso. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos los postreros tiempos o los tiempos finales, ¿verdad? Lo que ya en el Antiguo Testamento se menciona en el libro de Daniel como los Ajarón y Amín, es decir, algo que tiene que ver, pero no para la generación que lo recibió, sino para las futuras generaciones que se levantarían en el final de los tiempos. Ahora, el final de los tiempos o los últimos tiempos tuvieron un comienzo y tendrán un fin. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo comenzaron los últimos tiempos y cuándo terminarán. Para saber cuándo comenzaron los últimos tiempos, tenemos que ir un momentito, y tomen nota de esta cita, a Hechos capítulo 2, al versículo 14, que nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Hechos capítulo 2 nos habla acerca de una visitación especial del Espíritu Santo en una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés, o bíblicamente Shavuot. Una fiesta que los judíos celebraban y siguen celebrando en la actualidad, donde recuerdan
que Moisés, 50 días después de haber salido de la esclavitud en Egipto, se encuentra en el monte Sinaí a punto de recibir un regalo extraordinario. 613 mandamientos, instrucciones específicas para el pueblo de Israel en aquel momento, que la conocemos como la ley o la Torá, según el idioma que utilicemos. Cuando en ese día el Señor decide derramar su Espíritu Santo sobre aquel grupo de hombres y mujeres que se habían dado cita en el aposento alto, algunas de las personas que se acercaron al aposento alto para ver qué es lo que allí estaba pasando, dice la Biblia que algunas personas se burlaban. Otras personas comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Porque allí había personas de Mesopotamia, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de África, de Roma, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, países que hoy en día serían Irak, Irán, Turquía, Libia, Grecia, etcétera, etcétera. Sin embargo, otras personas consideraban que lo que estaba sucediendo allí era una manifestación de desorden. Decían incluso que algunos discípulos estaban borrachos, estaban ebrios. Y entonces Pedro, poniéndose en pie en el versículo 14, Hechos 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, toda manifestación, toda enseñanza, todo lo que se haga en una iglesia o en una vida de un creyente, tiene que tener siempre un aval, un respaldo bíblico. De lo contrario, entramos en el campo, en el terreno del desorden, donde Dios no está ni bendice. Entonces, lo que hace el apóstol Pedro es que recurre a una profecía que se había escrito cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo por el profeta Joel. Y él la menciona y dice así: esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 7. En los postreros días, o en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y sigue dando toda la cita de Joel capítulo 2. Pero fíjense cómo comienza a explicar lo que allí está sucediendo, haciendo referencia a una manifestación, a un cumplimiento profético que se iba a llevar a cabo en los postreros días. Ahí fue cuando comenzaron los últimos tiempos. Algunos piensan que los últimos tiempos comenzaron, por ejemplo, en 1948, cuando el pueblo de Israel retorna de la diáspora después de casi 2000 años. No. Los postreros días, los últimos tiempos, no comenzaron cuando se comenzó a predicar el evangelio en diferentes partes del mundo a través de los discípulos, tampoco. O después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco. Según las Sagradas Escrituras, los últimos tiempos, los postreros días, comenzaron en el día de que nació la iglesia, cuando el Señor confirma el nacimiento de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban allí. Ahí comenzaron los últimos tiempos y terminarán con el día del Señor, que ya en su momento lo hemos explicado, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el libro del Apocalipsis y con todas las profecías que aún no se han cumplido referente a esta última etapa de la historia. Ahora, hay un dato muy importante. El pueblo de Israel, porque siempre el punto de partida en muchos aspectos proféticos siempre es el pueblo de Israel, estuvo en Egipto durante 420 años. Todo el mundo sabe eso. Pero lo que todo el mundo no sabe es que durante esos 420 años no siempre fueron tiempos malos, tiempos tristes, de amargura, de esclavitud, no. Solamente 120 años de esos 420 años fueron tiempos de esclavitud.
Es decir, que durante mucho tiempo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, vivió tranquilamente disfrutando de la vida en Egipto. Pero ¿qué es lo que hicieron los rabinos? ¿Qué es lo que hicieron después de la destrucción del templo de Jerusalén? Los rabinos que tuvieron que reinventar un nuevo judaísmo, porque ya no había sacrificios, ya no había templo, ya no había Sanedrín, ya no había sacerdotes, ya no había fiestas que celebrar en Jerusalén. Ellos lo que hacen, sabiendo lo que voy a explicarles ahora, que la Biblia no es un libro que habla de toda la historia o de todo lo que Dios ha creado, sino es simplemente un principio de otros muchos principios que Dios hizo. Por ejemplo, en nuestras Biblias, en el capítulo 1 del Génesis, versículo 1, dice en el principio. Y da la sensación que cuando leemos en el principio, que ahí es donde comienza todo. No, mis queridos hermanos, ahí es donde comienza algo que tiene que ver directamente con nosotros. Pero realmente lo que dice ahí, o lo que debería de haberse traducido es en un principio, porque hubieron otros principios que no se relatan en ese momento, sino en otras partes de la Biblia, y otros principios que no se relatan en ninguna parte de la Biblia. Por lo tanto, lo que el Señor va a hacer es establecer un patrón para que a lo largo de la historia su pueblo y todos los que decidan incorporarse a su pueblo o a su reino o a su gobierno o ponerse bajo su cobertura, sepan cómo Dios va a actuar y cuánto tiempo va a actuar en el planeta Tierra. La Biblia es la historia del planeta Tierra y de la relación de Dios con los habitantes de este planeta. La Biblia no entra en lo que Dios ha hecho o quiere hacer en otras galaxias o en otros planetas, ni mucho menos. Repito, la Biblia es un libro que habla acerca de la relación de Dios con el hombre en la tierra, no con la relación de Dios con los ángeles en la eternidad o previa a la creación. Por consiguiente, lo que él hace es en periodos de 6 días, descansando el séptimo, mostrarle al hombre que su obra queda finalizada con 6 días. Ahora, el Salmo 90, por primera vez, escrito por Moisés, nos da un dato tremendamente importante acerca de lo que Dios considera un día. Dios considera un día, una etapa, un periodo de 1000 años. Él dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, podríamos decir en cierto sentido que lo que el Señor está revelando indirectamente a través de la creación del libro, en el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, es la historia de la humanidad en 6000 años. Repito, no de toda la historia de lo que Dios ha hecho, sino simplemente la historia de lo que Dios iba a hacer a través de sus profetas, a través de los jueces, a través de los reyes y sobre todo a través del Señor Jesucristo. Porque hay un versículo más que os quiero leer antes de seguir con esta explicación. Anótenlo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Repito, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dicen lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, fíjense otra vez aparece la expresión que aparece en Hechos capítulo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios va a hablar a través del Hijo. Y va a ser la última vez y la forma más importante y directa a través de la cual Dios va a establecer un patrón que nos va a permitir a nosotros, como pueblo de Dios, como conocedores del plan profético de Dios, ver el desarrollo a lo largo de la historia de cómo Dios va a culminar finalmente
entronando a su Hijo, gobernando sobre todas las naciones de la tierra y llenándolo de gloria y de honra por la eternidad, para que todos reconozcan que Él es, junto con el Padre, el co-creador del universo y de todo lo que existe, y para que todos terminen dándole toda la honra y toda la gloria al que Él ha escogido, al que Él señaló desde la eternidad y que volvió a recordar el día del bautismo diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia, en el cual deposito toda mi confianza, la deposito en Él. ¿Qué fue lo que hicieron los rabinos? Desde el momento de la creación, o mejor dicho, desde el momento de la creación de Adán y de Eva, comienza la cuenta atrás. Y ellos dicen que en este momento estamos en el año 5795. Pero eso no es correcto, porque ellos lo que hicieron fue quitarle 120 años al calendario bíblico. Sí, hermanos, intencionadamente. Le quitaron 120 años al calendario bíblico, de tal manera que ellos saben perfectamente que el verdadero año en el que estamos ahora es en el 5995. ¿Por qué le quitaron 120 años al calendario bíblico? Porque Dios no se rige por ningún otro calendario más que por el bíblico, no por el gregoriano, ni por el calendario chino, ni por el calendario azteca, sino por el calendario de la Biblia, que estaríamos en este momento en el 5995, para que no comenzaran especulaciones en cuanto al retorno inminente del Mesías. Porque la Biblia nos enseña que en 6 días finaliza su obra y al séptimo día, que son 1000 años, vendría el reposo de la tierra, que se conoce como el milenio o el Shabbat, donde Cristo viene a reinar sobre todas las naciones de la tierra desde la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, estamos en la recta final de los tiempos. Nosotros tenemos que partir de la base de que las características, las condiciones que se van a dar en estos próximos años delante de nuestras narices van a ser, número 1, la multiplicación de la maldad. Pero la multiplicación de la maldad de tal envergadura que va a producir algo que la maldad pocas veces ha producido en la iglesia. Y es un enfriamiento, incluso un apartamiento de miles de creyentes del camino verdadero. Porque siempre ha habido maldad, dirán algunos, y es verdad. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido guerras, siempre ha habido cosas terribles a lo largo de la humanidad. Pero la iglesia se ha unido, la iglesia ha orado, la iglesia ha clamado. Pero esta maldad multiplicada, no sabemos por cuánto, dice la Biblia que va a traer enfriamiento en muchos corazones que llegaron a conocer y a experimentar en sus vidas el amor de Cristo. Y dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, el Señor tiene que acortar aquellos días. Por lo tanto, así como podríamos decir que el comienzo de los últimos tiempos sería la lluvia temprana, nosotros estamos ahora mismo en una etapa de la historia que sería lo que la Biblia llama la lluvia tardía. Y esto de la lluvia temprana y de la lluvia tardía es algo tan importante que Israel es el único país del mundo que a la lluvia temprana y a la lluvia tardía le ha puesto nombre. Por ejemplo, a la lluvia temprana se la llama Yoresh. Y a la lluvia tardía se la llama Malkosh. De tal manera que esas dos manifestaciones de la lluvia procedente del Señor tienen nombre, pero también una connotación y una aplicación espiritual, para que sepamos que así como comenzó la iglesia con una lluvia tremenda espiritualmente hablando,
también el remanente que permanezca fiel al Señor experimentará un mover espectacular del Señor que dejará más de uno con la boca abierta. Y yo pregunto una cosa y hago un pequeño paréntesis. ¿No venimos experimentando un mover de Dios en nuestras vidas? ¿No venimos observando una multitud de personas que en estos últimos años se han puesto las pilas, si me permiten la expresión, y se han incorporado al reino de Cristo y se han puesto bajo la cobertura del Señor desde que el Señor viene obrando de una forma poderosa, de una forma tal vez sorprendente para muchos? No estamos viendo el inicio de esa lluvia tardía que el Señor profetizó en su palabra. Hay que estar ciego para no ver lo que el Señor ha estado haciendo y sigue haciendo en los últimos tiempos. Que por un lado está proliferando la maldad que nos perturba y nos deja atónitos y nos sacude la conciencia diciendo: Dios mío, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Qué le está pasando a la tierra? Parece como que la maldad ha explotado. Y por otra parte vemos que cada día el Señor sigue haciendo maravillas y permitiéndonos llegar a miles y a miles de personas, como por ejemplo en esta reunión, en estos últimos años, para la honra y la gloria del Señor. Yo lo que les digo, antes de entrar ya en profundidad en el estudio, esto es simplemente una pequeña introducción, es que aprendamos a mantener nuestra seguridad en Cristo en medio de un mundo de inseguridad. Repito, aprendamos a mantener nuestra seguridad y nuestra confianza en Cristo en medio de un mundo que solamente nos produce y nos da inseguridad. Aprendamos a aguantar la incomodidad de vivir en un mundo enfermo que le ha dado la espalda a Dios. Es incómodo vivir en este mundo, por lo menos para el que quiere vivir para Cristo. Se nos hace muy pesado vivir en un mundo que no ama a Dios, que no respeta su palabra y sus valores. Pero aguantemos la incomodidad temporal para poder disfrutar de la eternidad en la presencia del Señor. Y que nada ni nadie nos desvíe de nuestra meta y de nuestros objetivos y de nuestros principios que el Señor nos ha dado y que hasta el día de hoy nos han mantenido en victoria. Ahora bien, como el diablo no para, porque dicho sea de paso, él sabe que le queda poco tiempo, porque él se mueve en un plano, en una dimensión espiritual, y él discierne las cosas a veces lamentablemente más rápido que muchos creyentes y que muchas congregaciones. Él entonces lo que hace es levantar cantidad de ministros suyos por todas partes de la tierra. Pero esto también nos tiene que, entre comillas, despertar la conciencia, porque el Salmo 92 dice que cuando proliferan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente y para siempre. En otras palabras, prolifera la maldad, proliferan los malos, los hijos del diablo y los instrumentos del enemigo, pero por otra parte nos damos cuenta de que el Señor está sacando a la luz cosas que han estado durante años dormidas, ocultas, pero que el Señor está tomando el control absoluto, porque nunca lo ha perdido, demostrándole a la iglesia y a todos y a cada uno de nosotros que los tiempos se acortan. Ahora bien, viene un tiempo de relativa calma, que es lo que antecede a un gran huracán. El tiempo de relativa calma hace que la gente baje la guardia. Cuando ya parece que los enemigos están derrotados y que todo vuelve a lo que llaman algunos la normalidad, es cuando el enemigo aprovecha que bajamos la guardia para volver a atacarnos con mayor ferocidad. Por eso no nos dejemos engañar por estas victorias temporales que va obteniendo el pueblo de Israel, por ejemplo, porque llegará el momento que esta victoria temporal o esta calma efímera y pasajera se convertirá en una auténtica tortura. Ahora bien, hay algo que es fundamental y sería buenísimo que literalmente ustedes lo anotaran como yo se lo voy a decir ahora mismo. Y es lo siguiente: hay que recordar lo que ya ha sido interpretado
en la Biblia. Repito, hay que recordar lo que ya ha sido interpretado en la Biblia, porque siempre, salvo alguna excepción, siempre significa lo mismo en cualquier libro al que vayas a estudiar. Quiero repetir esta frase porque de esto depende la comprensión de las Sagradas Escrituras en estos aspectos tan fundamentales como los que vamos a tratar en esta noche. Tienes que recordar lo que la Biblia ya ha interpretado, porque salvo raras excepciones, siempre significa lo mismo, vayas al libro que vayas, sea Antiguo Testamento, sea Nuevo Testamento o lo que sea. Y voy a ponerles un pequeño ejemplo y seguimos avanzando. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Y quédense con esta explicación porque te va a venir muy bien para poder entender el capítulo que hoy vamos a estudiar. La explicación se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, el versículo 15. Presten atención a este texto, dice así la palabra del Señor. Y ya hago propaganda de la tacita de vida nueva. Me dijo también el Señor, las aguas que has visto, escuchen, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta. ¿Cómo se puede sentar una persona sobre agua? Es que no son aguas. Las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso la ramera, de la cual hablaremos en su momento, no hoy, se puede sentar y no ahogarse, no hundirse, porque no se está poniendo encima de aguas que se hundiría, sino se está posicionando encima de pueblos, de naciones, de personas, de culturas, etcétera, etcétera. Entonces, quédense con esa explicación, porque entendiendo lo que significan en el libro de Apocalipsis las aguas, cuando vayamos ahora al capítulo que vamos a estudiar, vas a entenderlo mucho mejor, porque ya tienes la explicación. Ahora bien, ahondando un poco más en la maldad de los hombres de los últimos tiempos. Todavía no hemos entrado en el capítulo que vamos a estudiar esta noche. Ya vamos. Dicen, no sé si ya se ha aprobado, los hermanos que viven en Estados Unidos me lo podrán confirmar o no. Por lo menos ya la propuesta se ha hecho. Dicen que en California quieren proponer una ley donde la gente en estas próximas elecciones pueda ir a votar sin necesidad de identificarse, sin necesidad de decir, este es mi ID, mi documento de identidad, y por lo tanto yo soy fulanito de tal y puedo votar. Si esta ley se aprueba, no sé si la han aprobado o no, por lo menos ya se ha propuesto, ya se ha sugerido, significa que podrán votar muchas personas que no son ciudadanos, que no están registrados, sino que les conviene votar por ciertas personas o partidos para que puedan vivir del cuento y puedan permanecer, por lo menos en teoría, en un territorio que de otra manera no podrían estar ni un minuto de su vida. Fíjate hasta dónde llega el pensamiento de la maldad del ser humano. Eso ya pasó en España. Eso ya pasó en España. No es un invento americano. A los emigrantes ilegales que entraron en Cataluña, simplemente empadronándose en un ayuntamiento, se les permitía votar por los partidos independentistas para que de esa manera pudieran ganar las elecciones e independizarse de España. ¿Qué les parece? Por otra parte, sería muy interesante que ustedes leyeran todo lo relacionado con una lista que ha vuelto otra vez a salir en los medios de comunicación, que se conoce como la lista de Epstein, no de Einstein, el científico judío alemán, no, la lista de Epstein, con EP,
Epstein. Este señor fue un judío que se dedicó en una isla a celebrar unas megafiestas con famosos políticos, artistas, cantantes, gente rica del mundo. Y esa lista es impresionante, la cantidad de gente que fue allí, atraídos no por el dinero, porque aunque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, esta gente no necesitaba ir a esta isla para hacerse famosa, porque ya lo eran. Esta gente no necesitaba ir a esa isla para ganar dinero, porque ya eran millonarios. Esa gente iba a la isla porque eran atraídos por dos cosas: por el sexo libre, para poder hacer lo que no se podía hacer en ninguna parte, porque podían ser vigilados o filmados, y lógicamente por las drogas. Esta combinación es explosiva. Sexo y drogas es lo que más ata a cualquier ser humano, lo pervierte y lo convierte en un auténtico animal. Es increíble cómo todas esas personas, o la inmensa mayoría de ellas, fueron grabadas en todas las barbaridades que allí cometían. Y esa lista puede ser una tremenda amenaza en contra de esas personas que han ido a ese lugar. Porque ¿qué es lo que se pretende con estas reuniones de libertinaje, de orgías, de sexo libre? ¿Qué es lo que pretende el Club Bilderberg? ¿Qué es lo que pretenden estos grupos de elitistas del mundo, donde van incluso líderes políticos, líderes religiosos, etcétera, etcétera? La creación de un nuevo sistema mundial, dirigido por un personaje siniestro, con unas capacidades espirituales e intelectuales fuera de lo común, que nosotros vulgarmente lo llamamos el anticristo o el antimesías, del cual habla muchísimo la Biblia. Yo le decía hoy a Elena, y tengo esa sensación, yo sé que la Biblia no se puede interpretar por sensaciones. Yo sé que la sensación, el sentir de cada uno, bueno, pues es algo muy particular y no puede prevalecer por encima de la hermenéutica, es decir, de la correcta interpretación de la escritura. Pero el sentir que yo tengo, después de haber estudiado por más de 43 años estos temas, y de estar viendo todo lo que estoy viendo, y de estar recibiendo información casi a diario, tengo la sensación de que este personaje está a punto de darse a conocer. Porque el mundo está entrando en una agonía sin precedentes. El mundo está en una situación tan difícil que no hay partido, no hay político, no hay nadie que en este momento sea capaz de poner orden, paz y seguridad en las naciones de la tierra. Si miramos a Medio Oriente, aquello es un polvorín. Y eso que todavía Israel no ha atacado a Irán, cosa que va a suceder en breve. Eso que todavía las elecciones del mes de noviembre no se han llevado a cabo en Estados Unidos. Que gane quien gane, puede haber bastantes problemas. Miramos a Centroamérica, miramos a Sudamérica, miramos a África, miramos a Europa y nos damos cuenta de que el mundo ha perdido el control, ha perdido el norte. Y se necesita, humanamente hablando, urgentemente, de una cabeza pensante. Da igual si es de derechas, de izquierda, hombre, mujer, rico, pobre, ateo, creyente, musulmán o de la religión que sea o de ninguna, que por fin ponga orden y sepa lo que hay que hacer en el mundo, en la economía, en la política, en la educación, en la justicia, etcétera, etcétera. De ese personaje vamos a hablar en esta tarde y después le voy a compartir una noticia fresca. Una noticia que a más de uno le va a dejar con la boca abierta. Porque mientras buscamos en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, por favor, mientras van buscando ese capítulo en esta tarde, quiero decirles que Israel tiene, permítame la opinión personal, un gran defecto
o una gran virtud. Y es que cuando empieza una guerra, no hay quien lo pare. Cuando empiezan, es muy difícil pararlos. Tardan mucho en reaccionar. A veces, desde mi punto de vista, más de la cuenta. Más de la cuenta. Tenían que haber hecho ciertas y determinadas cosas mucho tiempo atrás. Todo el mundo lo sabe, incluso ellos mismos. Pero cuando arranca, cuando se despierta Israel, no hay quien lo pare. Hemos visto que de la Franja de Gaza han sido capaces de estar destruyendo una potencia militar que es un grupo terrorista llamado Hezbollah, financiado por Irán. Estamos viendo cómo están atacando a los hutíes en Yemen. Está a punto de declararle la guerra también a Irán, y les puedo asegurar que va a ser un ataque terrorífico. Es decir, Israel no ha hecho más que comenzar, porque detrás de todo esto ustedes tienen que saber qué es lo que se pretende alcanzar. No solamente, entre comillas, la paz, no solamente derrotar a los enemigos, sino que esta es una repetición de un hecho histórico que cuando yo se los cuente ahora se van a quedar muchos de ustedes probablemente muy sorprendidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Presten atención a este capítulo porque es un capítulo fundamental y vamos a ir leyéndolo muy despacio para ir reflexionando en torno a algunas expresiones y palabras que aquí encontramos. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se acuerdan cuando leímos Apocalipsis 17:15? ¿Qué les dije a ustedes que son las aguas? Las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa interpretación la da la Biblia y es el patrón que nos va a servir para poder interpretar parte de este versículo. Me paré sobre las naciones de la tierra, me paré sobre los pueblos, sobre los muchedumbres de la tierra. Ahora, este texto da la impresión que el que se para es Juan, y es que no se ha traducido correctamente. Yo sé que los venezolanos, cuando le quieren decir a una persona que se pongan de pie, utilizan una mala expresión y le dicen párete, párese. Y cuando tú le dices a un niño en Venezuela párese, el niño se pone de pie. ¿No es así, Vanessa? Sin embargo, cuando usted le dice a una persona en España párese, se queda quieto. Y es que pararse no es levantarse. Pararse es quedarse quieto. Y lo que dice el texto es que esta bestia se paró. No es que se levantó. No es Juan el que se está parando. Es la bestia la que se detiene, la que se pone quieta, la que se para sobre la arena del mar. En otras palabras, él sabe que tiene que hacer una serie de cosas, pero hay un momento en que se detiene. Hay un momento en el que se para, no avanza. Se para sobre la arena del mar para que la veamos, para que la contemplemos. Porque si se levanta y sale corriendo, no vamos a percatarnos de muchos detalles. Pero en esta ocasión es como que se detiene el play. ¿Saben que estamos viendo una película? ¡Pam! Usted le da pausa y entonces se queda la imagen fija. Ahora se ha parado la imagen, hermanos. Ahora el tráiler se ha quedado en pausa. Y entonces observe los detalles tremendamente significativos de este personaje. Se detiene la bestia sobre las naciones de la tierra, porque sube de entre las naciones de la tierra, y resulta que observamos que tiene 7 cabezas.
Por supuesto es algo metafórico, pero hay que saber lo que significa esto. Tiene 10 cuernos y fíjese dónde lleva los adornos. En, en los cuernos. Y sobre una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Si usted es observador, y yo sé que aquí hay hoy muchas mujeres, y las mujeres generalmente, hay excepciones, son muy observadoras, yo les voy a pedir a ustedes que hagan un pequeño esfuerzo ahora, como esos juegos que hay, saben que hay como dos dibujos y dice, encuentra las 10 diferencias. ¿Lo habéis visto? Ahora encuentren las diferencias entre el 12.3 y el 13.1. Repito, encuentren las diferencias entre lo que dice el capítulo 12, verso 3 y lo que dice el capítulo 13, verso 1. Porque el capítulo 12, verso 3 dice, se apareció otra señal en el cielo que era un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Primera diferencia, el color. El color escarlata no aparece en la bestia de Apocalipsis 13.1. ¿Se dan cuenta, hermanas? Ese color no aparece. Otra cosa que tiene igual, el dragón. El dragón es el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Otra similitud que tiene Satanás con esta bestia es que tiene igual 7 cabezas. Y también otra similitud es que tiene 10 cuernos. Pero mi pregunta es, ¿el dragón dónde tiene los adornos? ¿En las cabezas o en los cuernos? Dice que en sus cabezas tiene 7 diademas. En las cabezas. Pero si usted vuelve a leer Apocalipsis 13.1, dice que es verdad, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, pero resulta que tiene 10 diademas, no 7, 10 diademas, 10 premios, 10 reconocimientos, no a las cabezas, perdón, no a las cabezas, sino a los cuernos. Las cabezas son imperios, anote eso, hermana, anote eso, mi querido hermano. Las cabezas son imperios, los cuernos son naciones. Anótelo. Los 7 imperios que a lo largo de la historia tuvieron que ver con la historia, con el desarrollo, con la formación, con los ataques que ha recibido el pueblo de Israel. Uno de ellos, Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y por supuesto también el anticristo. Esos son los imperios que han tenido que ver a lo largo de la historia con la historia del pueblo de Israel. Usted me dirá, bueno, ¿y el imperio maya, el azteca o el inca? ¿No figuran en la Biblia? Los chinos, no, tampoco. Son 7 imperios que han pasado a la historia, pero queda el último, la famosa bestia, con 10 cuernos, que son naciones que de una manera especial van a apoyar al surgimiento, al levantamiento de este personaje siniestro, que aquí Juan lo llama la bestia. En otro capítulo, en otro pasaje lo llama el anticristo. Pablo lo llama, por ejemplo, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Daniel se le llama el cuerno pequeño. Estamos hablando de la misma figura, estamos hablando de la misma persona, pero con diferentes nombres. Ahora, miremos las características que va a tener este personaje político que aparecerá, que se manifestará al mundo en los últimos tiempos. Tomemos nota de los datos que se nos da, se vuelve a poner la pausa en la historia para que observemos a quién se parece. Versículo 2. La bestia o la persona que vi se parecía, era semejante a un leopardo. Ahora,
para nosotros la palabra semejante nos suena al día de la creación del hombre, de Adán y Eva. Porque dice la Biblia que el hombre, aunque no era un pequeño diosecito, no era un dios en miniatura, era lo más semejante al Creador. No en aspecto físico, sino en aspecto espiritual. El hombre fue creado a imagen y semejanza de su Creador. El anticristo se parece a un leopardo, ahora vamos a definir eso. Pero sus pies, que es lo que nos mueve de un lugar a otro, dice la Biblia, benditos o cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, ¿verdad? Porque los pies es lo que nos traslada de un lugar a otro. Son como de oso. Pero su boca, la forma como habla, es como la boca de un león. Y hay un dato más muy importante. El versículo termina diciendo que el dragón, en el capítulo 12 dice que el dragón es, según el verso 9, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. El dragón le dio tres cosas. Le dio poder, le dio trono y le dio autoridad. Una sede de gobierno implica la palabra trono. Le dio poder, poder militar, poder político, poder espiritual, y le dio autoridad. En estos dos versículos tenemos una información tremendamente interesante y amplia de cómo va a ser el personaje que se va a presentar. Ahora, para poder entender el versículo 2, donde aparecen varios animales, como por ejemplo el leopardo, el oso y el león, ustedes tienen que leer sí o sí el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Léanlo, por favor. Porque el mismo capítulo 7 dice de quién se trata el leopardo, el oso y el león. Aunque no están en el Apocalipsis en orden, pero en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel vio a una serie de animales que representan a pueblos, representan a países, representan a imperios. Y por ejemplo, usted tiene que anotar ahora, que está tomando nota en esta clase de escatología, que el leopardo es Grecia. Grecia. La única diferencia es que en Daniel capítulo 7 el leopardo aparece con 4 cabezas y aquí simplemente se menciona leopardo. Pero sabemos que el leopardo representa al estilo de vida de los griegos. Ahora hablaremos un poco de ellos. El oso representa en el Antiguo Testamento, ¿y qué le dije yo al principio? Que lo que la Biblia interpreta, salvo raras excepciones, significa lo mismo en cualquier otra parte de la Biblia donde usted vaya a leer. El libro de Daniel capítulo 7 dice que el oso es medo-persa. Es decir, los kurdos y los persas, o como se les conoce hoy en día, los iraníes. Los kurdos, un pueblo que en la actualidad no tiene tierra, pero que pelea por tener un territorio, que han sido muy castigados a lo largo de la historia, y los persas, que odian a Israel y que le han jurado su destrucción, y que ya han atacado a Israel. Precisamente atacaron a Israel, fíjense qué significativo, el mismo día que los judíos se rebelaron en el gueto de Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial. El mismo día, en el mes de abril de este año. Y el león, que solamente aparece aquí como el león, pero que en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Daniel, aparece con alas por la rapidez con la que se movía, con la que atacaba, representa al imperio de los babilónicos. Entonces tenemos que este personaje llamado el anticristo, o aquí la bestia, se va a parecer a un leopardo, a un griego, que le daba una importancia tremenda al aspecto físico,
a la intelectualidad, a la filosofía, al deporte, al hedonismo, a todo lo que tiene que ver con aparentar y figurar. Al mismo tiempo va a tener la boca de un persa que parece que habla muy sutil, muy suavemente, pero que te cautiva la forma de hablar, pero por dentro es tremendamente peligroso. Y al mismo tiempo va a actuar como un babilónico, con la soberbia y la arrogancia de un babilónico. Es decir, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Es una mezcla de cultura griega, de cultura persa, de cultura babilónica, tres imperios que tuvieron que ver muchísimo con la historia del pueblo de Israel. Ahora, lo curioso de esto es que, por ejemplo, los griegos, escuchen bien esto es muy importante y para mí creo que muy interesante, los griegos no destruyeron el templo de Jerusalén, no lo destruyeron, lo reconvirtieron en un centro de deporte, en un auténtico spa, en un gimnasio, y lo decoraron al mismo tiempo con sus dioses, con sus divinidades, con Júpiter, etcétera, etcétera. Por el contrario, los babilónicos sí destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron cautivos a Babilonia una gran masa de judíos que se salvaron de la destrucción de Jerusalén. Y es curioso ver también cómo los persas finalmente fueron los que financiaron la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Por una parte los atacan y después por otra parte financian a través de Ciro, que era un persa, la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén. Es decir, tenemos ante nosotros a un personaje siniestro cuya personalidad nos está definiendo claramente la Biblia por nombres de animales que, sabiendo qué animales representan, podemos saber en todo momento cómo se va a comportar este personaje en los últimos tiempos. Ahora, hagamos una pausa antes de avanzar. En los tiempos del rey David, cuando él sube al trono y está primeramente unos años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén, aunque el sueño de David era la reconstrucción del templo de Jerusalén, el Señor lo utilizó para vencer, conquistar y dominar y convertir en tributarios a todos los enemigos que rodeaban al pueblo de Israel. Llámense filisteos, llámense amalecitas o llámense como quieran. David fue el hombre que conquistó más territorio que cualquier otro rey de la antigüedad. No conquistó todo el territorio que se le había prometido a Josué, desde el desierto hasta el gran río Éufrates, pero repito, fue el rey que más territorio conquistó durante su reinado de casi 40 años. Cuando todos los enemigos de alrededor estaban conquistados, dominados, subyugados, entonces se levantó su hijo Salomón, que en tiempo de paz pudo dedicar prácticamente muchos años de su vida a construir el primer templo de Jerusalén. Como la Biblia dice que lo que será es lo mismo que fue, el pueblo de Israel en este momento está en la misma situación de la época del rey David. Por eso los judíos dicen que vendrán dos Mesías. ¿A qué no había oído nunca eso muchos de ustedes? No uno, dos Mesías. David ben Yosef, uno que es hijo de David y uno que es hijo de Yosef. Un Mesías que viene a conquistar a los enemigos y otro Mesías que viene a reconstruir el reino, a implantar la monarquía y a reconstruir el templo. ¿Qué le parece? David, Ben Yosef y Ben David. Muchas gracias, Marisol, gracias. Ben David y Ben Yosef. El hijo de David y el hijo de José. David sin Salomón es como una barca que rema con un solo remo.
Salomón, sin el trabajo extraordinario que llevó a cabo su padre, repito, sería como una barca que rema sobre un solo remo. David necesitó a Salomón, Salomón necesitó de David. Si David no logra vencer y derrotar y convertir en tributarios a todos los enemigos del pueblo de Israel, Salomón nunca hubiera podido reconstruir el templo. Construir el templo, no reconstruir, construir el templo por primera vez. Es decir, que ambos se necesitaban. Es interesante notar que este presidente que está en este momento, este primer ministro que está en este momento en Israel, se ha tomado muy en serio derrotar, subyugar a Hamas, a Hezbollah o a quien se le ponga por delante. Pero ese es el objetivo final de Israel, dominar a todos los enemigos y nada más. Y después, cuando se han derrotado los enemigos, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Se pregunta mucha gente, ¿qué va a pasar con Gaza? Pero yo voy más allá. La pregunta es, cuando estos enemigos sean derrotados, ¿ahora qué se espera? El cumplimiento del sueño dorado de Israel, por el cual han estado rogando y suplicando en los últimos 2000 años. Construir el templo de Jerusalén. ¿Dónde? En el único lugar del mundo donde se tiene que construir el templo de los judíos. En la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y en qué parte de la ciudad de Jerusalén? En el monte Moriah, donde estuvo el primer templo y el segundo templo, que curiosamente fueron destruidos el mismo día, el día 9 del mes Av, pero lógicamente en diferente año. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo una vez viajé a Israel y al volver conté la experiencia que tuve con una persona que se me acercó y comenzó a decirme cosas y a preguntarme cosas y a preguntarme referente a Apocalipsis capítulo 12, que fue el estudio que di hace unos días en Bruselas, explicando quién es la mujer, quién es el niño que nace, quién es el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Yo le dije, la mujer es Israel, el niño es el Señor Jesús, y el resto de la descendencia, los creyentes, los que tienen el testimonio, el testigo de Jesucristo. Esta persona en el muro de los lamentos me dijo, perseguirán a Israel y después perseguirán a los que guardan el testimonio de Jesucristo, es decir, a ustedes, los cristianos, los hijos de Dios. Me habló de la guerra de Ucrania. Empezarán por Ucrania y luego probablemente se atreverán a atacar a algún país europeo. Y saben que como Europa es, digamos, como un solo continente, en cuanto atacan a un país europeo, teóricamente todos tienen que unirse a defenderlo. Ya se ha hablado de la posibilidad de atacar Noruega, ya se ha hablado de la posibilidad de atacar Polonia, en fin, solamente Dios lo sabe. La cuestión está en que esta persona se ha vuelto a poner en contacto conmigo y hemos tenido larguísimas conversaciones. Él es un ortodoxo judío. Él es el típico judío con su talit, con su kipá, con sus tirabuzones, etcétera, etcétera. Y me comentó hace unos días algo y lo digo porque me dijo, cuéntalo, porque según sus palabras, no las mías, según sus palabras, a ti te van a escuchar más que a mí. Y tú tienes la posibilidad de hablar a miles de personas, que yo no tengo esa posibilidad. Así que creo que el Señor te ha escogido para esta hora. Así que habla y no calles. Y por eso me atrevo a decirlo. Él es un judío ortodoxo creyente en Yeshua, creyente en el Señor Jesucristo como nosotros. 100% exactamente igual que nosotros. Cree en la segunda venida del Señor, lee el Nuevo Testamento, ha nacido de nuevo. No hay ninguna diferencia, salvo que es de raza judía, nada más.
Me comentó que se le ha propuesto, no hace mucho tiempo, formar parte de un grupo de judíos ortodoxos muy radicales que se han estado armando hasta los dientes con el objetivo de subir en cualquier momento a la explanada de las mezquitas y llevar a cabo una carnicería como nunca antes se podían haber imaginado que se podía haber llevado a cabo. Mi pregunta fue, pero ¿tú sabes la que se puede armar a nivel mundial y en el mismo Israel si eso sucede? Y me dice, lo curioso es que durante años los judíos teníamos prohibida la subida arriba a la explanada a orar, a pasear, pero esa prohibición ya se ha quitado. Ahora podemos subir, lógicamente corremos peligro, pero podemos subir. Y entonces lo que se les ha ocurrido a estos judíos ultraortodoxos es que han llegado a la conclusión de que a lo largo de la historia el pueblo de Israel construyó altares de sacrificio antes de tener el templo de Jerusalén en Jerusalén. Es decir, que no hace falta tener un templo para primeramente tener un altar del sacrificio. Entonces han hecho un altar portátil, un altar portátil. Se han preparado más de 1.500 coanim o sacerdotes en escuelas rabínicas alrededor de la ciudad de Jerusalén y en otras ciudades para subir en cualquier momento con la excusa de presentar sacrificios. Pero claro, él me decía, tú sabes perfectamente que ese lugar, por todo lo que ahí ha sucedido y se está haciendo, está contaminado. Entonces hace falta hacer el sacrificio de lo que en hebreo se conoce como la pará adumá, el sacrificio de la vaca roja, que es nada más que sacrificar sobre el altar una vaca que tiene todos los pelos de su cuerpo de color rojo, no hay ninguno blanco, ninguno negro, ninguno de otro color, para que esa vaca, digamos, perfecta, sea sacrificada, sea quemada por entero sobre el altar y con las cenizas de esa vaca se rocíe sobre aquel lugar y se purifique de esa manera ese lugar que según ellos ha quedado contaminado. Y me dice, ya hay 3, no una ni 2, 3 de esas vacas en Jerusalén preparadas para ese momento. Están más de 1.000 sacerdotes preparados. Está el altar portátil preparado. Están las 3 vacas preparadas. Solamente tienen que subir y producirse algo que jamás en la historia ha pasado y apropiarse de ese lugar con el objetivo de volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero para ello hace falta un David, un hombre valiente, un hombre que no le haga caso a nada ni a nadie, que no lo pare nada, ni las amenazas de Europa, ni las amenazas de Biden, ni de nadie, y que sea capaz de enfrentarse con quien sea, de tal manera que pueda debilitar a los enemigos para que puedan subir y reconstruir el templo en poco tiempo, que por cierto ya está todo preparado y dispuesto para llevarlo a cabo en cualquier momento. Están dispuestos a que corran ríos de sangre. Están dispuestos a pagar el precio que sea necesario, porque saben que los tiempos se acortan. Y aunque han mentido manipulando el calendario en 120 años menos, saben que según el relato bíblico quedan 5 años para el transcurrir del desarrollo profético de Dios, según las profecías que ellos han recibido y aprendido de sus antepasados del Antiguo Testamento. Es decir, estamos en un momento de la historia tan trascendental que muchos creyentes no son conscientes de que queda poco tiempo para que lo que hemos leído y predicado durante, yo personalmente, 43 años de mi vida, que se dice pronto, veamos cómo por fin comienzan a cumplirse cosas
que eran un sueño, que eran algo impensable, pero que hoy en día son totalmente posibles. Ahora bien, hay un detalle más, y es el siguiente. Si me acompañan un momentito, por favor, a Apocalipsis capítulo 9. Ahora vamos a hacer un pequeño alto. En Apocalipsis capítulo 9, por favor, hay una, vamos a decir así, una participación del mundo espiritual muy interesante, y es la siguiente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. El sexto ángel, no el séptimo, ¿saben que hay 7 trompetas? No. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para, escuche, hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y yo oí su número. Hay 4 demonios que desde los tiempos de Noé están atados. Sí, Apocalipsis capítulo 9, versículos del 13 al 15. 4 demonios que están atados, tremendamente destructivos, que según otro versículo que le voy a dar, Judas capítulo 6, segunda de Pedro 2:4, repito, Judas versículo 6, segunda de Pedro 2:4, están como en una prisión de oscuridad, pero que tendrán una hora, un día, un mes y un año para actuar y producirán una matanza terrible. Es decir, lo que nosotros estamos a punto de ver, si es que el Señor nos permite llegar hasta ahí, nunca nadie jamás en la historia lo ha visto. Nunca nadie lo ha visto. En sueños y en visiones sí, pero tal y como probablemente lo lleguemos a ver nosotros, no lo ha visto absolutamente nadie. ¿Por qué nos hemos animado hoy a tener esta clase con todos ustedes? Porque se ha enseñado durante mucho tiempo que cuando las cosas se pusieran muy feas, muy duras, muy difíciles, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, no íbamos a estar en el planeta Tierra, sino que el Señor nos iba a llevar a lo que se conoce como las bodas del Cordero, la fiesta de la novia con el amado, con el Señor Jesús. Mientras tanto la tierra se despedazaba y finalmente nosotros vendríamos. Pero sin embargo ustedes saben perfectamente que el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dijo que es a la final trompeta. Y hay 7, no 4 ni 5, sino 7 trompetas. Y él dice en 1 Corintios capítulo 15, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Es como de gusano a mariposa. Todo cambiará a la final trompeta. A la final trompeta. Y hay 7 trompetas en el Apocalipsis, hermana. No una ni 2, hay 7. Y Pablo dice, a la final trompeta. Cuando se toque ese último toque de trompeta, y el último toque de trompeta aparece en el libro del Apocalipsis, le digo exactamente dónde. Empiezan en el capítulo 8, ¿verdad? Y nos vamos adentrando en el libro del Apocalipsis y encontramos que las trompetas empiezan en el capítulo 8, versículo 6, saltamos al capítulo 9, ¿verdad? Seguimos por todo el capítulo 9, encontramos a los 2 testigos predicando en la ciudad de Jerusalén y llegamos al capítulo 11, versículo 15,
donde oímos el séptimo toque de trompeta. Por consiguiente, a la final trompeta es cuando los muertos en Cristo resucitan y se produce lo que conocemos como el arrebatamiento o la traslación de la iglesia, y comienza ese periodo terrible donde el anticristo o la bestia se manifiesta con toda su ferocidad, donde el cordero se convierte en demonio y donde durante 3 años y medio él ejerce toda su autoridad hasta que finalmente, por el resplandor de la venida del Señor, él muere y es enterrado en la ciudad de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Así que, mis queridos hermanos, si a usted le enseñaron que los cristianos, que los hijos de Dios, no íbamos a estar en esta primera parte de los últimos tiempos, de la última semana, que algún día, si quieren, les doy un estudio sobre la última semana, las características de la última semana o la semana 70 del profeta Daniel, pues permítame decirle que la Biblia nos enseña otra cosa muy diferente, que lamentablemente muchos creyentes han querido ignorar y no entrar nunca en detalle, porque sin lugar a dudas no es nada agradable lo que se avecina sobre el planeta Tierra. Este hermano que me hablaba desde Jerusalén me decía que ellos se están preparando, guardando alimentos, guardando grandes cantidades de agua, para que cuando llegue el momento, como Noé se preparó con suficiente cantidad de alimentos y de provisiones, pues no se lleven las manos a la cabeza diciendo, bueno, no sabíamos o no nos dio tiempo de prepararnos. Noé fue el encargado de prepararse, él y su familia, para que cuando pasara por el diluvio no se muriera de hambre. Porque recuerden que estuvo un buen tiempo dentro del arca y durante ese tiempo había que beber, había que comer, él y los animales. Así que el arca no solamente era para salvarse del agua, sino para almacenar suficiente cantidad de alimentos para que cuando comenzara a llover con la intensidad con la que comenzó en los días del diluvio, estuvieran preparados y no se murieran ni de sed ni de hambre él y su familia. Por lo tanto, no sería nada imprudente, no sería nada incoherente que nosotros en un momento determinado pues comenzáramos a tomar ciertas y determinadas medidas y nos diéramos cuenta de que este mundo en una hora o en menos puede cambiar completamente. De hecho, por ejemplo, los hermanos en Estados Unidos saben perfectamente que un huracán le puede cambiar la vida a una persona en décimas de segundos. Y hace poco han vivido no uno, sino dos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, todo esto que está sucediendo es un anticipo de lo que se avecina. Es como el otro día alguien me hizo una pregunta en Bélgica y la verdad es que le di públicamente gracias al Señor, porque yo, y lo digo para la gloria de Dios, y mi Dios lo sabe, en este momento Dios me dio sabiduría, porque le respondí a esta hermana de la siguiente manera. Hermana, cuando usted, por ejemplo, va a ver una película, por ejemplo, en Netflix, hay muchas películas que antes de usted verlas, hay lo que se llama un tráiler. Y usted pone un tráiler que dura unos minutitos y usted más o menos se hace una idea de la película que está a punto de ver o no. La Biblia nos da tráiler. Usted puede ver un poquito lo que va a pasar, lo que no va a pasar, quién va a morir, quién no va a morir, dónde será, cómo no será, quién atacará. Hay como un tráiler, un anticipo. Y hermano, lo que pasó el 7 de octubre en Israel es un tráiler. Uno de los que han muerto, líderes de Hamás, dijo que lo que pasó el 7 de octubre va a pasar 1.000.000 de veces más. Que no se arrepienten de nada, sino que eso es lo que le espera a todos los infieles. Por lo tanto, estamos viendo tráilers de una película de 7 años, o si lo prefiere, de 3 años y medio, terrible, pero estamos viendo anticipos de lo que le espera a la humanidad. Y mientras algunos
están casándose y dándose en casamiento como en los días previos al diluvio, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será como en los días de Noé. Personas que no son conscientes de la realidad espiritual que estamos viviendo. Porque cuando hay mucho conflicto, cuando hay mucho conflicto bélico, mucha guerra, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ustedes saben que yo he dicho muchas veces, y lo reitero, que lo natural es un simple reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Es decir, usted observa a cualquier punto de la tierra y lo que está pasando es un conflicto espiritual que se refleja en lo natural, como cuando usted pone su mano y se refleja su sombra. La sombra no es su realidad, la realidad es su mano, pero la sombra habla de una realidad. Por lo tanto, nosotros vivimos en un mundo de sombra, vivimos en un mundo material, pero no se olvide que el mundo espiritual es aún más real y existió antes del mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis nos habla de la procedencia, de la personalidad, del vocabulario, del modus operandi del anticristo, para que nosotros podamos saber en todo momento cómo el enemigo tiene un plan paralelo al plan de Dios. La ventaja de todo esto es que nosotros sabemos, gloria a Dios, cómo termina la película. Esta es la gran tranquilidad y la gran confianza y la gran paz que sentimos en nuestros corazones, que ya hemos visto el final de la película, ya hemos visto quién gana y quién pierde, ya hemos visto el destino del diablo y hemos visto el destino de la iglesia, y por lo tanto esto nos tiene que traer un ánimo y una fortaleza espiritual que tiene que desterrar el miedo totalmente de nuestros corazones. Porque la palabra de Dios tiene tanto poder que acartona, que petrifica a nuestros enemigos. Y podría contarles algunas experiencias, pero la palabra de Dios es tan poderosa que si en algún momento de la historia la iglesia ha necesitado refugiarse, sumergirse, meterse en la palabra, es ahora. Por eso es el sistema que están utilizando los 66 millones de musulmanes en Europa. Sembrar dudas en cuanto a textos de la Biblia que no están muy claros o que aparentemente presentan contradicción. Ellos no van directamente a hablarte del Corán. Ellos no van directamente a hablarte de Mahoma o del Islam. Ellos comienzan a decir, ¿sí? ¿Eres cristiano? ¿Y por qué la Biblia en Mateo dice una cosa y en Juan dice otra? O en Daniel dice esto y en Apocalipsis dice otra. Ellos están dedicando cada año más dinero en preparar misioneros que cualquier otra religión del mundo. Porque ellos saben perfectamente lo que dice la Biblia, lo que dice el Corán, y por eso atacan con la duda, sembrando duda. El mismo sistema que Satanás le metió a Eva en el jardín del Edén cuando le dijo, no morirás, Dios te ha mentido, no es verdad lo que Dios te dijo. Le sembró la duda le entró la tentación y ya todos conocemos el resto de la historia. Hermanos queridos, tenemos que estar preparados. Velad y orad para que estas cosas no nos sorprendan como ladrones en la noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, un tiempo marcado por ti, Dios mío. Oramos, Señor, que en este tiempo final haya un mayor derramamiento de tu Santo y Divino Espíritu y que el fuego de Dios arda en cada uno de nuestros corazones. Amén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias, Señor, por este tiempo. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.